Le damos la más cordial bienvenida de parte de la Superintendenta Nacional de Auditoría Interna, doctora Laura Guerra, también de parte de la directora del despacho, Olivia Sinaldín, de la gerente general de auditoría, Lisette Prieto, de nuestra querida gerente general de Sistema de Control Interno, Narki Martínez, y de todas y todos los trabajadores de la SUNAI. Sean todos y todas bienvenidas. Reiteramos. En esta ocasión le vamos a presentar a nuestro conferencista Giancarlo Villasmil. Giancarlo Villasmil es licenciado en Contaduría, auditor en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel y formador de nuestro cuerpo de facilitadores de la SUNAI. Se ha desempeñado como coordinador de auditoría de gestión en la Gerencia de Auditoría Interna de la SUNAI. Fue auditor en Seguros Horizontes y auditor 2 en la Dirección Central, en la Dirección de Control Fiscal, disculpen, en la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sin más preámbulos, damos el pase a nuestro conferencista, quien va a discernir sobre su tema, los papeles de trabajo en las actuaciones de control fiscal. Adelante, profesor. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? En primer lugar, disculpen el retraso en la transmisión y todo lo demás. Bueno, pero esas son las cosas que ocurren siempre en el espectáculo, ¿no? Siempre hay, lo mejor se deja esperar. Entonces, bueno, vamos a iniciar esta conferencia en la que vamos a tratar sobre los papeles de trabajo en la auditoría, ¿ok? Fíjense algo, para iniciar quiero darle las gracias a la doctora Laura Guerra, Superintendenta Nacional de Auditoría Interna, a la abogada Narki Martínez, al licenciado profesor Luis Rendón y a todo ese personal de la SUNAI, del cual, bueno, siempre tengo gratos recuerdos en mi estadía por allá. A todos ellos les deseo de verdad muchísimos éxitos, un fuerte abrazo para todos y saludos para todos ustedes, mis amigos formadores que me estén escuchando y también invitados y también a todos ustedes auditores que están en este devenir de este trabajo tan interesante y tan fascinante que es el área de la auditoría, específicamente auditoría interna y control fiscal, ¿ok? Como bien me presentó Luis, mi nombre es Giancarlo Villasmil, soy licenciado en Contaduría Pública y bueno, y todo el currículum que acaba de mencionar. Debo decirles en primer lugar lo siguiente, ¿ok? Las opiniones que dé aquí en este taller son en exclusiva responsabilidad mía, ¿ok? Es algo que da producto de la experiencia que se tiene en el trabajo de campo, ¿ok? Y todo esto que vamos a conversar, a pesar de que tiene un basamento legal, debido a que, bueno, todos nos debemos ligar, debemos asirnos a lo que es el principio de legalidad, también viene dado por la experiencia, pues, por el corto tiempo que llevo trabajando en el área de control. Okay. Bueno, no lo dice que es corto, yo digo que es corto porque siempre se está aprendiendo. Este es un trabajo de aprendizaje constante, de crecimiento constante, de estar constantemente actualizado y de mantenerse al día. Otra cosa que es muy importante que quiero acatar es lo siguiente. El hecho de que yo dé aquí una información y de unos tips y de algunas cosas relacionadas con el trabajo no significa de que yo me las sepa todas, ¿ok? Sencillamente yo soy un funcionario que trata de hacer su trabajo lo mejor, ¿ok? Trato de hacerlo lo mejor que puedo con toda la experiencia y con todo el amor del mundo hago mi trabajo, ¿ok? Entonces, este es un trabajo que a mí siempre me ha traído un aprendizaje en que cualquier persona puede venir y puede refutar lo que tú estás diciendo. Eso significa de que el auditor
no se las sabe todas en cierta forma, ¿ok? Debemos tener un grado de humildad para nosotros hacer nuestro trabajo, ¿ok? ¿Por qué? Porque a lo largo de las conferencias que he dictado, siempre hay alguien que tiene un aporte sólido, que tiene algo que decir, que tiene una idea, y a veces nosotros los auditores nos encasillamos mucho en nuestro trabajo, en que nosotros somos auditores y que, bueno, no somos mejores que los demás. Y eso resulta ser que no es así. Nosotros debemos manejarnos con humildad. En este sentido, quería hacerles saber eso, de que a pesar de que yo de esta conferencia, también estoy abierto a la participación de ustedes. De hecho, por yo ser el conferencista es una cosa, pero todos nosotros somos partícipes en esta actividad, ¿ok? O sea que el protagonista no soy yo, el protagonista son ustedes también, porque a lo largo en el ciclo, por ejemplo, de preguntas y de respuestas, siempre hay aportes, siempre hay cosas que se puedan decir, y eso es lo rico y lo sabroso de este trabajo, ¿okay? Que podemos ampliar nuestro conocimiento con el aporte de los demás y no solamente quedarnos con lo que nosotros sabemos. Entonces, este comentario inicial, quería dejárselo, pues, que bueno, a pesar de que voy a hablar de papeles de trabajo, también quisiera que todos participemos, ¿ok? Es una cuestión de que, bueno, todos tenemos ideas. Otra cosa importante que nosotros, que se hace siempre en el trabajo, es que los papeles de trabajo, cada uno tiene como un estilo de hacer el trabajo, de hacer sus papeles, ¿ok? Y eso no significa que esté malo, ¿ok? No significa que esté malo. Cada quien, como decía mi mamá, tiene su manera de matar los piojos. Y eso es así, ¿ok? Eso no significa que esté malo. A lo mejor se requieren quizá un poco más de orientación, pero eso no significa que esté malo. Y eso es algo que también lo dicta la propia humildad. Entonces vamos a iniciar. El objetivo de esta disertación que voy a hablarles es facilitar el conocimiento y la importancia de los papeles de trabajo en virtud de que estos constituyen una compilación documental de la información obtenida en la auditoría. Evidencian la técnica, la habilidad, la eficiencia, la profundidad de análisis y la organización del auditor y del supervisor, así como servir de fuente de información para futuras auditorías, para el seguimiento de las acciones acordadas y para la conformación del expediente que se hace si llega a pasar a lo que es la potestad investigativa, ¿ok? Entonces, una condición que yo siempre he dicho, que puede sonar quizá un poco chistoso, pero es así, un hallazgo sin tener la evidencia suficiente, competente y pertinente y comprobable, resulta en un chisme, ¿ok? Es un chisme. Hallazgo sin evidencia es chisme, ¿ok? Entonces es algo que es importante que se tiene que manejar. Nosotros los auditores debemos tener pruebas de las aseveraciones y de los criterios y de las situaciones que nosotros estamos colocando en el informe. Ya sean observaciones o ya sean hallazgos, todo debería de tener una evidencia que lo sustente. No podemos partir de yo creo o me parece a mí. No, eso no. ¿Ok? Tenemos que partir siempre de una evidencia sólida, contundente, pertinente y que sea comprobable. ¿Ok? Los papeles de trabajo entonces son ese soporte que le da el auditor, que tiene el auditor para poder aseverar entonces en el informe. Entonces, bueno, tenemos unos objetivos específicos que son conocer la base legal y sublegal, la cual se fundamenta la conformación de los papeles de trabajo como respaldo del informe de auditoría. También instruir sobre los distintos procedimientos metodológicos y técnicos para formar, referenciar, clasificar y resguardar los papeles de trabajo. En este caso, fíjese, este es un taller que es muy práctico, ¿ok? Hacerlo en poco tiempo, en una hora quizá, y con los recursos que ahorita manejamos, se hace limitado, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es mostrarle algunos casos para que ustedes lo vean. Y cualquier cosa, bueno, si tienen alguna duda, vamos entonces trabajar en el ciclo de preguntas o si quieren pueden contactarme posteriormente para compartir impresiones y todo lo demás. El otro objetivo es formación del expediente que contendrá los documentos, actos, hechos u omisiones detectados en la actuación de control. ¿Okay? El expediente son los papeles de trabajo, ¿okay? Y eso es lo que sustenta el informe, que también forma parte de los papeles de trabajo, ¿okay? De ese expediente.
Entonces, el contenido programático que vamos a hablar son los fundamentos que están, bueno, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, unos fundamentos que están, que sacó lo que es el INTOSAI, las normas generales de auditoría de Estado, las normas, el manual de normas y procedimientos en materia de auditoría de Estado, emitido por la CGR, también el objetivo de los papeles de trabajo, la propiedad y resguardo de los mismos, la evidencia y medios de prueba, la clasificación y tipos de papeles, elementos y contenido de los papeles, consideraciones a ser plasmadas en los papeles de trabajo, los recursos del auditor, el legajo o pieza, sugerencias para el orden de los papeles y los tipos de archivos. ¿Ok? Y bueno, y si tenemos tiempo, damos algunas reflexiones. La fuente bibliográfica de los papeles de trabajo inicialmente está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con los principios de legalidad, de transparencia, ¿ok? También está la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, las normas generales de auditoría de Estado, las normas para la formación, participación, rendición, examen y calificación de las cuentas de los órganos de poder público nacional, estatal, municipal y distrital y sus entes descentralizados, manual de normas y procedimientos en materia de auditoría de Estado de la Contraloría e incluso la declaración sobre normas y procedimientos de auditoría interna, lo que le dicen el DNAI 2, que es emitido por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. ¿Okay? Habla sobre la documentación del trabajo de auditoría interna. Vamos un momento entonces a pasar a hacer unos vuelos rasantes por la normativa legal para acelerar un poco, ¿no? En primer lugar tenemos a nuestra Constitución, que habla en su artículo 141 de los principios en los que se fundamenta la administración pública. Ya vemos que tenemos los principios de honestidad, de eficacia, transparencia, celeridad, eficiencia, responsabilidad, rendición de cuenta, participación. Establece a su vez que la actividad de la administración pública se encuentra plenamente sometida a la ley y al derecho. ¿Okay? Entonces, por eso le hablo del principio de la legalidad. ¿Okay? Todas las actuaciones que nosotros hacemos deberían de estar sujetas a la normativa legal vigente. ¿Okay? No podemos estar improvisando ni estar haciendo algo que no esté dentro de nuestra competencia o que esté dentro del marco o el imperio de la ley. ¿Okay? Porque si no, ya estaríamos cometiendo una falla, un pecado que también es bastante visto, un pecado del auditor, y que no es lo recomendable, ¿ok? Porque eso puede traer problemas a la postre. Entonces es preferible mantenernos siempre en lo que establece la normativa legal vigente, la legal o la sublegal. También el artículo 143 de nuestra Constitución habla de el derecho a la información, que es esa necesidad de divulgar los resultados de las actuaciones de la administración pública. Nosotros tenemos que entonces, debemos divulgar la información, todas nuestras actuaciones deben traer un resultado y esos resultados deben ser conocidos, dados a conocer. No podemos quedarnos con esa información, más nosotros, las unidades de los que trabajamos en auditoría interna, debemos mantener siempre a las máximas autoridades jerárquicas enteradas de cómo van los procesos de la organización y todos los resultados, ¿ok? Y el resultado de nuestros análisis, ¿ok? Que eso al final es lo que hace de que la cuenta y que la administración se mantenga sana, ¿ok? Nosotros somos un órgano, formamos parte de esa mesa de tres patas, pues, como que siempre se ha hablado de lo que es el control. ¿Okay? Nosotros formamos parte de ese sistema de control interno de la propia organización, ya sea pública o privada, la unidad de auditoría interna siempre forma parte de ese sistema. Entonces, nosotros siempre estamos colaborando, coadyuvando con la administración activa a mejorar. Por eso que ahora, en la actualidad, se habla de la auditoría continua, que lo hemos visto con los compañeros, con nuestros invitados maravillosos internacionales que nos han dado su conocimiento y su valor. Muy importante eso. Entonces, la auditoría continua es ahorita uno de los temas que más se está utilizando, incluso lo que es el informe de auditoría. Ya he leído en algunos análisis que hacen algunas personas que el informe de auditoría incluso ya tiene su tiempo contado. Entonces, es interesante leer esa información. En tal caso, quizá mañana, cuando se aperture ese proceso de preguntas y respuestas, podré enviarles esa información para que lo lean. Es una reflexión muy interesante sobre lo que se dice sobre el informe. Tenemos entonces otro fundamento legal, que es la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. En su artículo 41 dice
que las unidades de auditoría interna, en el ámbito de sus competencias, pueden realizar auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en el ente sujeto a su control para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de sus operaciones. Entonces, ya la ley orgánica, ya la Contraloría nos está dando a nosotros ese espaldarazo para nosotros hacer nuestro trabajo, ¿ok? Y tenemos carta abierta, ¿ok? Y tenemos la administración activa y todos los niveles gerenciales y todos los colaboradores de la empresa están, o de la entidad, del objeto auditado, están en la obligación de prestarnos la información, de darnos la información que nosotros le pidamos. ¿Ok? Eso es muy importante. Nosotros no debe haber entrabamiento en la actuación de control. ¿Ok? Porque eso ya podría generar incluso un proceso de potestad investigativa determinación de responsabilidades. Vamos a ver esto, por ejemplo, los tipos de auditoría. Fíjense que existen muchísimos tipos de auditoría. Tenemos la financiera, que su objetivo principal es la parte de los estados financieros, dar un dictamen sobre los estados financieros, también basándonos en lo que es en un diagnóstico del sistema de control interno, la parte administrativa, la auditoría administrativa, la de cumplimiento, la operacional, organizacional, auditorías de contratos, auditoría forense, que ya es cuando ya estamos haciendo, ya ocurrieron los hechos y nosotros vamos a revisar, ¿okay? Eso pasa mucho ahorita. Nosotros, nuestro trabajo técnicamente podría, yo lo veo también incluso como una auditoría forense. ¿Por qué? Porque ya esto son hechos ya que ocurrieron y nosotros vamos a hacer un levantamiento de toda esa información, ¿ok? Entonces, porque nosotros hacemos control posterior, de acuerdo a lo que nos establece la ley. Auditoría de gestión, hay auditoría ambiental, sistemas de información, auditoría es lo que es la auditoría de sistemas, y el examen de la cuenta. El examen de la cuenta es una auditoría que es integral, abarca todos estos aspectos, la parte financiera, administrativa, operacional, organizacional, de cumplimiento, todo ello la cumple, excepto, claro, la parte forense, que bueno, ejercemos el control posterior, ya una vez concluido el ejercicio fiscal, nosotros entonces hacemos el trabajo. Entonces, de ahí es que viene entonces el asunto de que el examen de la cuenta es una auditoría que es integral, abarca todos los aspectos, y todos esos aspectos nosotros los debemos señalar en los papeles de trabajo, ¿ok? Vamos a continuar. Fíjense que las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores, las ISAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, habla sobre lo que son principios fundamentales de auditoría del sector público. Fíjense lo que dice: los auditores deben preparar la documentación de auditoría con el suficiente detalle. Yo les resalté eso, suficiente detalle, para proporcionar una comprensión clara del trabajo realizado, de la evidencia obtenida y de las conclusiones alcanzadas. Debe incluir esta documentación una estrategia y un plan de auditoría. Toda auditoría debe ser planificada, ¿ok? Para hacer la planificación de la auditoría debe hacerse un estudio preliminar, un estudio previo de todo el sistema de control interno, cómo está conformado ese sistema de control interno de la organización, del ente auditado, del órgano sujeto a la auditoría. Nosotros debemos hacer un estudio del control, del sistema de control interno, hacer una evaluación de los riesgos, ¿ok? Para poder nosotros establecer las muestras y establecer las técnicas de auditoría que sean apropiadas para que podamos hacer nuestro trabajo de una forma expedita y de una forma que sea suficiente para poder nosotros hacer un diagnóstico. No podemos entonces hacer el trabajo como decían antes, como vamos viniendo, vamos viendo, ¿no? Esto es un trabajo que debe ser planificado. Sin embargo, esa planificación en el devenir del trabajo puede haber alguna modificación. Claro, eso no está escrito en piedra, o sea, tú puedes aumentar el trabajo o las pruebas o los análisis que sean suficientes para tú poder dar una opinión o poder decir que la cuenta está conforme o está objetada, ¿ok? Eso es muy importante, ¿ok? Entonces la evidencia obtenida
es el apoyo que se tiene para nosotros dar un dictamen y para dar nosotros unas recomendaciones y unas conclusiones. ¿Okay? O al revés, unas conclusiones y unas recomendaciones. Esas recomendaciones deben ser pertinentes, deben estar que le sirvan a la administración, a las máximas autoridades para la toma de decisiones. Porque si no, entonces deja de ser pertinente. Ya con información vieja no se toman decisiones correctas a menos de que sean eventos que han sido, que ocurren subsecuentemente, entonces, que han sido recurrentes. Entonces ahí, bueno, se supone que deberíamos nosotros, bueno, ahí se activan otros procedimientos que sería ya, bueno, cuando ya tropiezas de nuevo con la misma piedra varias veces, ya, bueno, ya definitivamente a ti lo que hay que hacer es aperturar un procedimiento de potestad investigativa. Pues. Ok, entonces fíjese, las normas generales de auditoría de Estado, en su artículo 4, hablan de que los papeles de trabajo es una compilación documental de la información obtenida en la auditoría para mostrar de manera sistemática el trabajo efectuado por el auditor. Cuando hablamos de sistemático significa de que debemos ir paso a paso. ¿Cuál es el primer paso que se tiene para hacer una actuación de control? Ok, deberíamos nosotros estar nombrados para hacer ese trabajo, designados para hacer ese trabajo. Esa auditoría debe estar planificada en un plan de trabajo, ¿okay? Que debe tener la unidad de auditoría interna. Esa unidad de auditoría interna, por supuesto, debe comunicárselo a los amigos de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna para que la Superintendencia haga el seguimiento correspondiente e igualmente incluso notificarlo a la propia Contraloría General de la República. Entonces, desde ese momento, desde que nosotros estamos siendo notificados y que nosotros ya debemos empezar a hacer ese trabajo, ya nosotros deberíamos de hacer el estudio del control interno, revisar cómo es la estructura de la unidad o del ente o del órgano que se va a auditar, que se está auditando, también revisar todo lo que son sus manuales de normas y procedimientos y todo aquello. Esa es la base, ¿ok? Después sería hacer una visita previa, revisar cómo tienen su sistema de archivo, eso es muy importante. Para mí el sistema de archivo es muy importante. ¿Por qué? Porque en primer lugar eso nos va a servir a nosotros como base para incluso tomarle fotografías al archivo, dónde está la locación, dónde están los papeles o toda la documentación almacenada. Eso nos sirve a nosotros también como base e incluso nos puede servir como parte de las causas a la hora de un hallazgo. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Fíjese que entonces debe ser sistemático por eso, porque vamos poco a poco. Lo primero que debería de colocarse, o lo primero es nuestra designación, también la participación de nosotros a la unidad auditada de que le vamos a hacer el trabajo de auditoría. Y así poco a poco, después hacer lo que es la matriz, hacer la revisión de la matriz de riesgo, también los cuestionarios de control interno y nuestro programa de auditoría. Y así más adelante los estados financieros o la información administrativa y contable para nosotros de ahí partir a hacer las muestras y todo eso. Nos debemos manejar, los papeles de trabajo deben manejarse con criterios de calidad. Los auditores y las autoridades competentes que intervienen en el proceso de auditoría deben garantizar que estos trabajos cumplan con criterios de calidad de general aceptación, los cuales estarán referidos fundamentalmente a que deben señalar los papeles de trabajo, los datos de identificación del responsable de su elaboración, así como del encargado de la supervisión de auditoría. Eso es vital. O sea, todo trabajo que se haga debe tener un responsable. Primero que el que hizo el trabajo y también un supervisor que esté encima del funcionario o de la persona que está haciendo ese trabajo. La supervisión en la auditoría siempre es vital. En toda organización, en todo proceso administrativo, contable, la supervisión es vital. Y en la auditoría más. Tenemos que tener entonces un buen cuerpo de supervisores, o al menos un buen coordinador, un jefe de control posterior, que tenga conocimiento en el área, que tenga pericia y que pueda ayudarnos, a orientarnos a hacer un trabajo que sea correcto, que sea transparente, que cubra todos los aspectos legales y todo lo que es la calidad. ¿Okay? Recuerde que debe haber un responsable del trabajo. Las normas generales de auditoría de Estado, en su artículo 45, habla de lo que es el respaldo del informe de auditoría. El respaldo del informe de auditoría son esos papeles de trabajo, ¿okay? Toda la información que nosotros recopilamos que nosotros hacemos y que recopilamos en el devenir de la auditoría.
El artículo 46 habla de las características de los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo deben tener unos atributos específicos para que tengan validez. ¿Okay? Recuerde que también esos papeles de trabajo, si llegan a una fase de potestad investigativa, deben reunir unos criterios de calidad y también de legalidad, porque si no, entonces olvídelo, esos son papeles que no tienen la suficiente validez o legalidad para fundamentarse y realmente podría meterse usted en un problema. ¿Okay? El artículo 47 habla de la propiedad de los papeles de trabajo. ¿Quiénes son los propietarios de los papeles de trabajo? Aquí es interesante, ¿ok? La unidad de auditoría interna es propietaria, es la que debe resguardar los papeles de trabajo, ¿ok? En sus actuaciones de control. Pero ahora yo lanzo una pregunta al aire. Claro, por supuesto que no me la contestarán ahorita, sino quizá en la fase de preguntas y respuestas. Cuando es una firma de auditores independiente que va a hacer el trabajo, ahí hay dos cuestiones, ahí hay dos vertientes. La primera sería cuando son firmas de auditores independientes que van a hacer una auditoría de los estados financieros para una entidad que es regulada. Digamos, por ejemplo, yo trabajé en Seguros Horizonte y allí la superintendencia de la actividad aseguradora exigía a la empresa de que los estados financieros, además de que los revisáramos nosotros como unidad de auditoría interna, también los revisara una empresa, una firma de contadores públicos independiente, privada, ¿okay? Que por supuesto esté autorizada, inscrita en la Contraloría General de la República. ¿Okay? Entonces, en ese caso que vayan esos auditores independientes a hacer ese trabajo de auditoría, la propiedad de los papeles de trabajo de quién es de los externos o es de la unidad de auditoría interna. Ahí, por ejemplo, esta es la primera pregunta que me gustaría dejar al aire, ¿no? La segunda vertiente es la siguiente. Si nosotros contratamos a una unidad, a esa misma firma de contadores públicos independientes para que nos colaboren a nosotros en materia de control, se le hace un proceso de contratación a esa empresa, pero es para que nosotros nos apoyen en materia de control. La propiedad de esos papeles de trabajo es de la unidad de auditoría interna o de la firma de contadores públicos independientes. Estas son dos preguntas que quiero dejar al aire para hacerlas saber al final del ciclo. Vamos a tratar de hacerlo con esta dinámica, eso es muy interesante. El artículo 48 habla del resguardo de la documentación de auditoría. ¿Quiénes son los responsables del resguardo de la información? Eso debe estar en un archivo acondicionado, preparado para tal fin. También toda la documentación de auditoría debe estar, conformar un expediente, ¿ok? Que debería, algunos lo hacen con carpetas, otros lo hacen con lo que le dicen archicómodos, soneque, esas carpetas gruesas, otros lo hacen con carpetas de 3 ganchos, otros lo guardan con serafín. Lo importante es que esa información debe estar correctamente resguardada y todo debe llevar un orden correlativo, un orden lógico y sistemático. Debe explicarse qué fue lo que nosotros hicimos. Las normas generales de auditoría de Estado, en su artículo 45, hablan de que los papeles de trabajo constituirán el respaldo del informe y deberán contener las evidencias de los hallazgos y las observaciones. Fíjense que aquí la norma es muy clara. Hallazgos y observaciones, así como los análisis, comprobantes, verificaciones e interpretaciones que lo sustentan. Ahí archivaríamos todo lo relacionado desde la planificación de la auditoría, todo el estudio que se hizo del sistema de control interno, todo lo que es la revisión del riesgo, todo aquello, hasta el informe definitivo. ¿Ok? Porque ya la parte del seguimiento ya es otra actuación de control. Fíjense que la auditoría tiene entonces una fase, que es la planificación, la ejecución y la presentación de resultados. ¿Ok? En cada uno, ya terminando lo que es la auditoría, salen tres informes, que es el primero es el informe del auditor, que es el informe que, de acuerdo a lo que establece la norma, es un informe que tiene todas las observaciones, como quien dice, en crudito, ¿ok? Sin ningún tipo de cambio, ¿ok? Son las observaciones tal cual nosotros detectamos,
observamos. Después sale un informe preliminar. Fíjese que hay una diferencia entre ese informe del auditor y el informe preliminar. Sí lo puede haber, sí lo puede haber. En, tal, en el caso de que, por ejemplo, el informe del auditor salió con, digamos, 15 observaciones o 15 hallazgos, y el informe preliminar salió con 10. Eso es una situación que es muy particular. Eso suele ocurrir en algunos casos, y bueno, y puede resultar delicado. El informe del auditor yo lo considero de esta manera: el informe del auditor es un informe que ayuda a blindar al equipo, a los auditores actuantes de lo que hizo. ¿Okay? Eso es muy importante. Muchísimas unidades de auditoría interna he escuchado y también he tenido la oportunidad de compartir esa información. Desconocen de lo que es el informe del auditor e incluso no lo conocen, pero no lo archivan en los papeles de trabajo, y eso es muy importante. El informe del auditor puede salvar al auditor o al equipo de auditores actuantes. ¿Por qué? Porque puede haber algún tipo de decisión que se tomó en ese interín y sale un informe preliminar con algunas modificaciones. Y entonces, a la hora de hacer la investigación, a la hora de, qué sé yo, se haga una determinación de responsabilidades o incluso ya una investigación penal, entonces van a venir a preguntarle a los auditores: ¿qué encontraste? Bueno, yo encontré esto. Pero eso no está en el informe preliminar. Pero yo lo coloqué en mi informe, que es el informe del auditor. Ok, entonces ya tú no estás inmerso en eso, o no eres sospechoso, por decirlo de alguna manera. Hay que verlo de esa manera, y eso es muy delicado. El informe del auditor es muy, muy importante. Después del informe preliminar, entonces viene esa fase de descargo, ¿ok? Si la unidad auditada hace descargo o no, entonces sale un informe definitivo. Después, posterior a esa auditoría, viene otra actuación de control, que es el seguimiento, que ahí también tiene unas fases de lo que es una planificación, una ejecución y una presentación de resultados. A diferencia de una auditoría, el seguimiento solo tiene un informe único, ¿ok? El artículo 46 habla de las características de los papeles de trabajo. Fíjense que los papeles de trabajo deben ser, en primer lugar, legibles, ya, deben entenderse. Entonces, eso de que se saque una fotocopia de un documento y el documento, o le impriman un documento y que no se vea bien, sea ininteligible lo que se ve, ya ahí pierde entonces lo que es lo legible. Entonces, ¿cómo se logra, cómo usted puede hacer una aseveración de una información que usted no puede, no se ve bien, o se ve se ve, qué sé yo, distorsionada? Eso no está bien, ¿ok? Debe ser pertinente. Los papeles de trabajo deben tener información que sea pertinente. Debe ser, y ¿por qué le digo que debe ser pertinente? Porque hay veces que, bueno, se hace una auditoría y entonces meten una cantidad de información. Entonces, lo que podría ser una auditoría, los papeles de trabajo, sea, qué sé yo, una carpeta o 2 carpetas, resultan ser 7 carpetas. Entonces, es una cantidad de información inútil, un gasto de papel innecesario, donde se coloque información que no nos ayuda, pues, a complementar nuestro trabajo. Entonces, es preferible que nos envíen la información, ya sea vía digital, con un CD, qué sé yo, ¿entiende? Lo importante es que esa información que nos envían de forma digital, la persona que la envíe se haga responsable de esa información. Esa información debería de tener, bueno, lo que son estos mecanismos ahora de firma digital, ¿ves? Donde la persona se haga responsable de eso, ese CD, o qué sé yo, DVD. El dispositivo que le envíen debería estar remitido con un memorándum donde explique el contenido del CD o el DVD o el del dispositivo. ¿Ok? Eso es muy importante. Debe ser completo. La información debe ser completa, pero ni tan calvo ni con 2 pelucas, por favor. O sea, no tanta información, no hace falta tanta información. Si usted tiene la información suficiente y competente, ya es suficiente. No le coloque más información, no hace falta. Sea conciso en el recaudo de la información. Debe ser comprensible y detallado. Todo lo que nosotros hagamos debe estar explicado. ¿Okay? Nosotros debemos explicar la fuente de donde vino la información. Debemos decir quién nos suministró la información. ¿Ve? Debemos señalar los objetivos del análisis del trabajo que estamos haciendo. Debemos señalar también los resultados de ese análisis. Deben estar organizados en orden lógico.
¿ok? El orden lógico, ¿cuál sería? Como le digo, ¿cuál es el inicio de la actuación? Pues nuestra designación como funcionarios para hacer ese trabajo, como funcionarios actuantes. Y de ahí hacia arriba, de abajo hacia arriba, el orden de los papeles de trabajo siempre es correlativo ascendente, no descendente. También he visto eso, que algunas unidades activan sus papeles de trabajo de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, y debería de ser de abajo hacia arriba debido a la foliatura, ¿ok? Y eso es muy importante. También la referenciación es importante, ¿ok? Todo debe estar conectado, debe haber referenciación cruzada. Deben estar, como entonces digo, debidamente referenciados. Debe haber entonces un responsable de su elaboración y un encargado de la supervisión. Eso es importantísimo. Debe haber alguien que asuma la responsabilidad de ese análisis o de esas conclusiones que se están sacando. Y debe haber alguien que firme de que conteste, de que lo revisó y de que esa persona estuvo siendo supervisada. El objetivo de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a conducir el trabajo de una manera organizada. El principal insumo para la organización es la planificación. Nosotros debemos planificar el trabajo y esa planificación debe estar plasmada, debe estar impresa, debe mostrarse qué fue lo que nosotros hicimos. ¿Okay? La planificación, yo soy partícipe, soy de la persona que debería en la planificación colocarse hasta incluso el momento en que nos presentamos, en los pasos colocar, preséntese a la unidad auditada, entregue su designación, la credencial y todo lo demás. Ok, hágale acuse de recibo, verifique que se le hizo la acuse de recibo, todo eso, y de ahí en adelante, ok, paso a paso, paso a paso. Todo, incluso la fase previa al trabajo debería de señalar incluso vaya al archivo permanente o temporal de la unidad, ver entonces las actuaciones de control anteriores. Todo eso debería estar plasmado en la programación de la auditoría, de manera tal de que sea sistemático, se vea de que usted hizo el trabajo paso a paso, paso a paso. Debe proveer, los papeles de trabajo también proveen soporte para los comentarios y aseveraciones. Debe dejar evidencia del trabajo ejecutado. Debe ayudar a los auditores en la supervisión del trabajo. Debe facilitar la elaboración del informe. ¿Okay? La información por eso debe ser suficiente, pertinente, competente, debe ser comprobable. Debe discutirse, esos papeles de trabajo deben facilitar esa discusión de las observaciones y recomendaciones acerca del trabajo realizado. Debe demostrar el cumplimiento de las normas para el ejercicio profesional de la auditoría, todo lo que es las normas generales de auditoría de Estado, ¿ok? Debe cumplir, debe demostrar que nosotros cumplimos con todo eso, desde la fase de planificación hasta la presentación de resultados, ¿ok? Ese es el objetivo de los papeles de trabajo. ¿Qué debe documentar el papel de trabajo? Bueno, fíjese. En primer lugar, es lo que es el examen y la evaluación del control interno. Debemos hacer una revisión del sistema de control interno, sus manuales, cómo es la estructura de la organización, ok, todo eso. Esos manuales están actualizados, esa estructura está actualizada, todo eso. Hacer una revisión, como le digo, del sistema de archivos, sistema de incendio. Nosotros los auditores somos observadores. Debemos ser como los sabuesos, aunque estar siempre viendo nuestro entorno, viendo, dónde podrían estar las fallas, si el personal se siente acorde, se siente identificado con su trabajo, que tiene las facilidades hasta de iluminación, ergonomía, todas esas cosas, el auditor las ve, porque el empleado que se siente mal haciendo su trabajo en su organización hace el trabajo mal. Entonces, eso es un elemento o una bandera roja que debe el auditor tomar en cuenta, ¿ok? Eso es muy importante. Hay elementos que son de riesgo que pueden pasar desapercibidos y a la postre son determinantes a la hora de hacer el trabajo de auditoría y para uno sacar hacer un diagnóstico. Debe haber una evaluación del riesgo. Nosotros debemos revisar, hacer lo que es una matriz de revisión de riesgo de auditoría, ¿ok? Que es lo que es el riesgo inherente, hacer cuantificar lo que es el riesgo inherente, ¿ok? Y el riesgo de detección, tomar en cuenta todo eso, riesgo de control, todas esas cosas las debemos tomar en consideración. Eso es lo que se llama la ecuación del riesgo de auditoría. Los procedimientos de auditoría aplicadas, debemos entonces también, todos esos procedimientos deben estar dentro de una planificación,
¿okay? Debemos planificar nuestro trabajo. Debemos entonces, ya terminando, colocar todo lo que nosotros observamos, debemos documentar todas nuestras conclusiones y debemos entonces colocar los resultados sobre el seguimiento de las áreas antes auditadas. Eso significa, ya eso es para la parte de seguimiento. ¿Okay? Fíjense que la propiedad de los papeles de trabajo, lo que le estaba hablando, el órgano de control fiscal, el artículo 47 de las normas generales de auditoría de Estado, le dice que el órgano de control fiscal que practique la auditoría, o el órgano o ente contratante, en el caso de auditores y firmas de auditores externos, fíjese, ahí, los auditores externos y las firmas de auditores internos deben tener, ¿cuál es la propiedad de ellos? Ok, sigo, lo que pasa es que no quiero adelantarme quizá al ciclo de preguntas y respuestas, ok, pero deben los auditores externos o firmas de auditores externos deben firmar una declaración jurada de no divulgar los datos e información de los órganos y entes del sector público y también utilizarlos exclusivamente para fines relacionados con la emisión del correspondiente informe, dictamen o estudio técnico. ¿Ok? El artículo 48 habla del resguardo de la documentación. ¿Ok? En este caso son 10 años. ¿Ok? Salvo que conste en ellos derechos o acciones a favor de órganos y entes sujetos a control o que estén desprovistos de efectos jurídicos. Entonces deben estar protegidos, actualizados y conservados en el archivo correspondiente, por favor. Ese archivo debe estar acondicionado. Yo he visto casos en el trabajo, he visto sistemas de archivo que no están acondicionados, no están preparados para eso. Y mire, han pasado de que se ocurre un siniestro, un incendio, un cortocircuito, qué sé yo, cualquier cosa. Mire, las ratas, los ratones, les gusta comer papel, ¿no? Y también las chiripas y todas esas cosas, el cúmulo la humedad también hace que la integridad de los papeles se vea afectada. Entonces, si van a permanecer esos papeles, esa información en el archivo durante 10 años, se debe garantizar de que esa información esté, bueno, como quien dice, bonita, pues, esté bien archivada en orden, ¿ok? Muy importante. La evidencia, hablemos de la evidencia entonces un poco. Fíjense que las normas para la formación, participación, rendición, examen y calificación de las cuentas, habla de que, en su artículo 26, habla de que los papeles de trabajo constituirán el respaldo del informe del examen de la cuenta y deberán contener evidencia de los hallazgos y las observaciones. Esa información, esa evidencia debe ser suficiente, relevante, competente, y yo le agrego aquí que sea también comprobable. Al yo decirle usted comprobable, vamos a entrar a lo que es esa información, que es, por ejemplo, cuando le dan un documento que es escaneado, ¿ok? O que se lo están dando en formato digital, ¿ok? Esa información debe ser comprobable en el sentido de que, ajá, ¿de dónde salió esa información? ¿En qué fecha salió esa información? ¿De qué usuario emitió esa información? ¿Ok? Cuando se la dan digital y se la dan impresa, esa información debe estar en el documento. ¿Ok? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque, mire, o sea, se han dado casos de gente que no se hace, que después se hace la loca con esa información. Dice, no, mire, yo no le di nada y resulta ser que sí le había dado. Entonces, no, mire, esto salió de ti, de tu computadora, el día tal, a la hora tal. Eso es muy importante, muy importante. El manejo de la información digital debe ser así, debe manejarse de esa manera. ¿Okay? Fíjense que la declaración de normas y procedimientos en auditoría interna, de lo que es el DNAI 2, habla de lo siguiente, que la evidencia debe ser suficiente, competente, relevante y debe ser útil. ¿Okay? Entonces, lo que le decía, los papeles de trabajo no es necesario que sean 7 carpetas llenas de información que no sirve para nada. No, mire, agarre esa información y póngala en las aulas del loro. Eso no le sirve. Eso no sirve. ¿Por qué? Porque es mucha información. Lo importante es que usted sea práctico. Si es información que no le va a traer, que no conlleva algún tipo de procedimiento de responsabilidad o es solamente información de uso general, no es necesario entonces que se la envíen impresa. Bueno, que se la envíen en un pendrive o en un dispositivo de almacenamiento digital. ¿Okay? Y usted eso, por supuesto, que llene los atributos que le mencioné anteriormente y que, bueno, que usted también, o sea, lo verifique, lo vea. ¿Okay? Y que, bueno, tenga su referenciación, ese memorándum y atrás su dispositivo. Eso es muy importante.
¿Qué son los medios de prueba? Los medios de prueba son los instrumentos o elementos que fundamentan las razones o argumentos que permiten tomar la decisión. ¿Ok? O sea, para decirlo en criollito, si yo digo que el mono es negro es porque yo tengo los pelos en la mano, ¿ok? Y para yo decir eso, yo necesito tener evidencia suficiente, ¿ok? Entonces, para tener esos instrumentos, debo entonces solicitarlo de una manera formal también, ¿ok? Debemos poder solicitarlo formalmente y debemos recibirlo formalmente, porque eso también puede acarrear problemas, traer problemas de que, bueno, mira, sí me dieron esa información, pero ¿cómo se la dieron, señor? Entonces ahí cuando no se ve de que, mira, hubo un responsable que me dio esa información, sino que me la dieron así sin ningún tipo de formalidad, ahí papá, ahí comienzan los problemas y puede empezar un procedimiento bastante incómodo e incluso, bueno, destituciones y cosas así porque, bueno, se ve sospechoso, pues, se ve sospechoso. Fíjense que los medios de prueba, existen varios medios de prueba, están esas pruebas libres, que son esas fotografías, las cédulas de trabajo, esa documentación que hace la comisión auditora, ¿ok? Fíjense que los papeles de trabajo tienen diferentes fuentes. Una es lo que es generada por la unidad de auditoría interna, ¿ok? Que son aquellos vinculados con la ordenación y planificación de la auditoría, ¿ok? Como oficio de presentación, memorando de designación, programas de trabajo, informes definitivos de auditorías anteriores, entre otros. También en los papeles de trabajo están los que son derivados de la actividad analítica, que son los que son elaborados por el equipo de trabajo a partir de la aplicación de procedimientos y técnicas utilizadas, ¿ok? Como lo que son las cédulas de trabajo, las sumarias, las de hallazgo, minutas, las actas, encuestas, solicitudes de recaudo, etcétera. Y los que son resultados de la auditoría, que son donde se consta el producto del trabajo realizado, como el informe del auditor, el informe preliminar y el informe definitivo. ¿Ok? Entonces, y también hay otros que son de origen externo, ¿ok? Que son los que vienen, bueno, que usted lo saca de, por ejemplo, de las facturas, por ejemplo, de proveedores, las facturas de proveedores, alguna información que le dé un ente externo al órgano o ente o a la unidad auditada. El documento público, fíjese, están los nombramientos de autoridades, gerentes, jefes, asignación, que son publicados en Gaceta Oficial. Los documentos privados, que son propios, por ejemplo, si es un ente, actas constitutivas, estatutos, puntos de cuenta, políticas, manuales de normas y procedimientos, esos son documentos que son de uso particular de la organización. Y lo que son los documentos administrativos que son producidos por la administración en general. Fíjense que el manual de normas y procedimientos en materia de autoridad de Estado dice, para resumirlo un poco, ¿no? Que los papeles de trabajo servirán de registro de la auditoría efectuada para mostrar en detalle y de manera secuencial, volvemos otra vez, secuencial, la labor cumplida. Constituirán el respaldo de los informes. Fíjense que es reiterativo, la normativa es reiterativa con eso. Durante la ejecución de la auditoría, el equipo de trabajo debe resguardar y custodiar los papeles de trabajo. Nosotros debemos ser, mire, celosos con nuestros papeles de trabajo. Si es posible, porque hay gente que ocurre también de que no, viene el gerente, qué sé yo, de la unidad que estamos auditando, o la máxima autoridad, y usted para no estarse llevando todo ese poco de papeles, no, mire, yo lo dejo aquí, yo se lo guardo aquí en esta oficina, eso está buen resguardo, qué sé yo. Mire, eso es muy delicado, extremadamente delicado. Es preferible que usted se lleve sus papeles, ¿ok? Lo deje en la oficina o se lo deje a su supervisor, o que el supervisor, el coordinador de la auditoría, se haga cargo de esos papeles. Pero es delicado dejar los papeles de trabajo, dejar su maletín, dejar qué sé yo, dejar una carpeta. Por ejemplo, a usted le facilitan una computadora para hacer el trabajo, una computadora de la unidad, del órgano, del ente o de la gerencia, le dicen, no, mira, aquí le dejo esta computadora para que usted haga su trabajo aquí. Y usted deja una carpeta y mete ahí toda la información y todas sus cédulas ahí. Mire, eso es extremadamente delicado, ¿ok? Muy, muy delicado. Debe ser celoso con la información, con sus papeles, debe ser muy celoso. Si se va a hacer extracción de los documentos, debe haber un auto de extracción de documentos de los papeles de trabajo, ¿ok? Eso no puede salir así
y si no regresa, debe haber algo que formalice de que usted está sacando información de esos papeles de trabajo, ¿ok? Se debe entonces resguardar y custodiar esos papeles de trabajo. Por eso le digo que debe ser celoso con los papeles. Dice que es lo que veníamos hablando, la clasificación de los papeles de trabajo, la diapositiva lo demuestra, ¿ok? La clasificación, ¿ok? Los generados, en este caso, el manual de normas y procedimientos en materia de auditoría de Estado habla de los generados por la Contraloría, pero en este caso es generados por la unidad de auditoría interna, ¿ok? Los derivados de la actividad analítica, los resultados de auditoría y de origen externo. Ahora vamos a hablar un poco de los elementos de los papeles de trabajo. Okay. Los elementos de los papeles de trabajo son, usted tiene ya su papel allí puesto. Okay. Ahora la pregunta de las 50.000 lochas. ¿Qué es lo que usted va a colocar en esos papeles? Ok, vamos a empezar. En primer lugar, los papeles de trabajo deben contener el nombre de la organización a la cual se le realiza la auditoría. ¿Ok? Importantísimo. Seguros Horizonte, qué sé yo, servicio autónomo tal, la empresa del Estado o el órgano tal. ¿Okay? Debe identificarse cuál es el órgano o el ente auditado. El área o cuenta que se va a examinar. ¿Okay? Si se va a revisar, qué sé yo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, XY, ¿okay? El área que se va a revisar. El periodo del examen a efectuar. ¿Cuál es el ejercicio económico financiero que se está auditando? O puede ser un periodo determinado que se fije para hacer el trabajo. Hay veces que las auditorías se hace un trabajo especial, específico a 2 meses, 3 meses, 6 meses. Es un trabajo específico, especial. ¿Okay? Debe decirse cuál es el periodo que se está auditando. El nombre del auditor. ¿Okay? En este caso, la persona que está haciendo, el que está elaborando la cédula, y también, por supuesto, debe tener el nombre y apellido del supervisor. La fecha en que el auditor realiza el trabajo. ¿Okay? Cuándo se está haciendo ese análisis. El nombre del revisor y la fecha de revisión, o sea, del supervisor. Índice de la hoja de trabajo, marcas de auditoría y las observaciones y las conclusiones. Yo también coloco fuente de la información, los procedimientos que se están aplicando para hacer ese análisis. ¿Ok? Esos procedimientos deben ir acordes con el programa de auditoría. ¿Ok? Deben ir agarraditos de la mano. Si hay una modificación en la cédula, debería haber una modificación en el programa y viceversa. ¿Ok? Debe también llevar todo lo que son la leyenda de las marcas de auditoría. Eso es importantísimo, porque se colocan marcas, se colocan elementos, números, qué sé yo, figuras geométricas, alfabeto griego, y qué sé yo, y de repente dicen, ay, ¿qué significa ese alfa? Ah, bueno, alfa era revisado conforme. Ah, pero ahí no lo dice. Ah, caramba, entonces vienen los problemas. Fíjense una cosa. El riesgo es importantísimo a la hora de hacer una actuación de control y debe ser plasmado en los papeles de trabajo. La evaluación del riesgo es vital. Toda auditoría debe ser planificada y ejecutada en base al riesgo. ¿Y qué es el riesgo? Es la probabilidad de que ocurra un evento adverso que afecte el logro de los objetivos. ¿Ok? Eso es importantísimo. Si nosotros vemos que vamos a tener problemas para lograr hacer nuestro trabajo en un tiempo que tengamos planificado, inmediatamente debemos comunicarlo. Debemos entonces también tener los elementos de prueba y de convicción para nosotros poder decir, mira, vale, este trabajo nos va a llevar más tiempo del que planificamos. Recuérdese que el peor enemigo del auditor es el tiempo y nosotros debemos estar contextos y acordes con esta situación. Y eso es lo que les hablaba de lo que es el riesgo, la ecuación de la auditoría. Riesgo de auditoría es, fíjese, todo es multiplicado porque es progresivo. El riesgo inherente por el riesgo de control, por el riesgo de detección, por el riesgo de no detección de un error material y el riesgo tolerable de la aceptación incorrecta. Entonces es importantísimo, fíjese que esto es una ecuación que es bastante extensa, ¿no? Pero cada uno de esos elementos tiene una significancia. Por ejemplo, el riesgo tolerable es, ok, tienes un margen en el cual, bueno, aquí puedo tolerar tales y tales cosas, también de acuerdo a lo que se llama la importancia relativa, ¿ok? Ese es su concepto, la importancia relativa, ¿ok? Quizá esa falla va a influenciar en mi dictamen, va a influenciar en mi criterio de que está conforme o está objetado. Es importantísimo entonces tener
lo que se llama el riesgo tolerable, ¿ok? Normalmente, yo diría que la tolerancia en este caso debería ser cero en la parte de control fiscal, ¿no? Pero si son muchísimos expedientes, y de todo ese universo estamos tomando una pequeña muestra y de una muestra, digamos del 50%, y de ese 50% solo el 0,2% tiene falla y ese 0,2 no tiene significancia, materialidad, importancia relativa, entonces no vamos a objetar la cuenta por eso, no vamos a hacer, a tener un criterio negativo sobre ese proceso. ¿Okay? Recuerde que no hay administración perfecta, de paso. Vamos a hablar ahora de la cédula de trabajo. La cédula de trabajo, existen 3 cédulas, ¿no? Que son las estándar. La primera son las sumarias, las analíticas y las cédulas de hallazgo. Cada una de estas cédulas alimenta a la otra, ¿ok? Todas van agarraditas de la mano, todas van interrelacionadas. Lo que pasa en una, pasa en la otra y la otra desemboca en otra. Es importantísimo que todas las cédulas estén correctamente, unidas a través de la referenciación cruzada, ¿ok? Y de una correcta foliatura, ¿ok? Vamos a ver eso un poco más adelante. La cédula sumaria incluye los datos generales sobre el objeto de la actividad de análisis y tendrá una relación directa con los objetivos del programa de trabajo. Su estructura general es la siguiente. ¿Sí? Debe tener una referencia interna o índice de acuerdo al orden lógico de los puntos indicados en la planificación. O sea, debe tener un índice, ¿okay? Una marca, ¿okay? De acuerdo al orden lógico de los puntos indicados en la planificación. Debe tener un título. ¿Cuál es el título de la auditoría? Ajá, el título de auditoría puede ser si es un examen de la cuenta, si es una auditoría de cumplimiento, si es una auditoría de organización, ¿ok? Debe tener un objetivo a cubrir de acuerdo a la planificación, ¿ok? Ajá, ¿para qué tú estás haciendo ese análisis? ¿Para qué tú estás haciendo ese trabajo? ¿Para qué tú estás haciendo esa sumaria? Recuerda que la sumaria alimenta a la analítica, a la cédula analítica. Debe señalar las pruebas que se están haciendo en la cédula sumaria, ¿ok? ¿Para qué? ¿Ok? La base de selección de la muestra, ¿ok? Y la base de la selección de la muestra viene por el estudio que se hizo de riesgo, ¿ok? Por eso se hace el estudio de riesgo, para determinar las pruebas, la oportunidad de las pruebas y la muestra, ¿ok? Y la fecha y firma del auditor en la parte superior derecha, bueno, en este caso yo lo coloco, en la usanza es en la parte inferior, ¿ok? Donde se coloca la fecha y la firma del auditor. Hay quienes lo colocan en la parte superior derecha, en la parte de la referenciación, algunos lo colocan de esa manera. O sea, es cuestión de estilo. Cada quien lo hace de esa forma, ¿ok? Y a la forma que le parezca. Lo importante es que todo tenga cumpla con los atributos que explica la normativa, ¿ok? Es importante eso. La manera en que usted lo haga, ya eso queda de parte de la unidad. Por eso que le digo que aquí lo que estamos es compartiendo vivencias, ¿ok? Fíjese un ejemplo de cédula sumaria. Ahí tenemos lo que es una cédula donde estamos colocando, ¿ok? Todas las partidas principales. En este caso, fíjese, la 401-0000, la 402-0000, o sea, todas las que son las partidas que son principales, ¿ok? Ya de ahí viene la analítica, que es el desglose de cada una de esas subpartidas, ¿ok? Entonces es importantísimo. La sumaria es la que alimenta, la que alimenta o la que manda a la cédula analítica. La cédula analítica contiene el resultado de las pruebas de auditoría efectuadas de acuerdo con el alcance del objetivo de la planificación. Expondrán la desagregación de los componentes de rubros, cuentas u operaciones examinadas. Conviene elaborar una cédula por cada componente de la muestra e indicar que la referenciación, ¿ok? En la referenciación, su relación con la respectiva cédula sumaria, ¿ok? Debe entonces la cédula mandar a la analítica, ¿ok? Y la analítica a la sumaria, lo que se llama la referenciación cruzada, ¿ok? Entonces, la cédula analítica ya es el análisis de una cifra o de una cuenta que usted está tomando de la cédula sumaria, ¿ok? Si fuese práctico, se lo podría mostrar mejor, pero bueno, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Fíjese, la parte inferior de la cédula, aquí abajo le explica, por ejemplo, si se logra ver, ajá, tiene aquí, número uno tiene lo que es las marcas de auditoría,
¿ok? Lo que es la explicación de cada una de esas marcas, esos tildes que son cruzados. Ah, ¿qué significan esos tildes cruzados? Ok. También las notas explicativas, se están explicando, se están haciendo algo, se está haciendo, qué sé yo, hay énfasis en alguna cifra o en algún movimiento o algo que ocurrió con esa cifra, debe hacerse una explicación. Normalmente las notas explicativas se hacen con conectores, que los vamos a ver más adelante. Se debe colocar el objetivo de la cédula, o sea, ¿para qué usted está haciendo ese análisis? El método de auditoría que se está aplicando, que debe ir consono con la planificación, debe tener un resultado, el resultado del análisis y la fuente. Debe tener firma y sello del auditor que elaboró la cédula y del coordinador o del supervisor de la comisión auditora. Dice que son elementos que son importantísimos y vitales para que la cédula tenga un valor probatorio, ¿ok? Y que de verdad sea profesional y sea sistemático, se vea, se muestre de que es profesional. La cédula de hallazgo es que contendrá la descripción de los actos, hechos u omisiones evidenciados durante el desarrollo de la auditoría. Debe cumplir con los atributos que nosotros conocemos. ¿Cuáles son? Condición, criterio, causa y efecto. Por supuesto que eso debe estar ligado a la evidencia. Hallazgo sin evidencia es un chisme. Es un chisme. ¿Ok? Se podría elaborar una cédula de hallazgo por cada objetivo específico del programa de auditoría, conforme al formato que al efecto se establezca en la normativa sublegal. ¿Ok? Se puede elaborar una cédula de hallazgo, mire, hay gente que hace la cédula de hallazgo vertical, otros la hacen horizontal, como usted la considera. Por ejemplo, nosotros en el seguro colocamos no solamente la referenciación, sino que también colocamos el folio donde se está mandando la información y viceversa. ¿Ok? Quizá podría ser un poco engorroso, pero hay gente que no entiende muy bien la referenciación cruzada. Entonces uno no puede dar por sentado, de que los demás saben lo que uno sabe. ¿Ok? Entonces, mientras más claro sea la información, mejor. Tenemos esos recursos del auditor. Los recursos del auditor, en primer lugar, tenemos lo que es la referencia, ¿ok? Que debe ser cruzada, ¿ok? Que son elementos numéricos o alfanuméricos. ¿Ok? Tenemos los conectores, ¿ok? Que nos sirven para enviar, para hacer una nota, entonces, o para enviar una cifra o una información de un lugar a otro de la cédula. Eso es por cuestiones de espacio, ¿ok? Si no tenemos espacio suficiente para escribir, hacemos un conector, enviamos para una zona del papel donde tengamos suficiente espacio para escribir o hacer un análisis o un detalle de algo y listo, ¿ok? Es por cuestión de análisis y también de estética, ¿ok? Las marcas de auditoría son importantísimas porque nos sirven para sintetizar nuestro análisis, ¿ok? El estándar, por ejemplo, es el tilde, que significa revisado conforme o sumado conforme. Y hay algunos que utilizan el alfabeto griego, otros utilizan letras romanas, otros, bueno, utilizan formas geométricas. Las extensiones son un recurso también de las marcas de auditoría y que sirven para no estar repitiendo siempre la misma marca, sino que se hace una línea que hace que se extienda. De todas maneras, lo vamos a ver ahorita. Fíjense, en primer lugar, la referenciación. La referenciación son elementos alfanuméricos, numéricos o alfabéticos, que sirven para identificar rubros, cuentas, soportes, entre otros, facilitando la ubicación de los mismos. ¿Ok? Deben ser cruzados, o sea, unidos o vinculados con otro saldo, monto, producto u observación, porque deben también estar ligados a la cédula de hallazgo, ¿ok? Que se encuentre en una cédula de trabajo o documento que los soporte o justifique. Los papeles de trabajo deben referenciarse en la margen superior derecho, ¿ok? En la parte superior derecha, claro, debe también dejar un espacio para la foliatura, ¿ok? En la parte superior derecha normalmente se hace con creyón rojo, ¿ok? Con creyón rojo se coloca la referenciación, es la letra. ¿Okay? Los papeles de trabajo entonces deben referenciarse con el fin de identificar cada una de las cédulas de trabajo, cuestionarios, actas fiscales y demás documentos. Más adelante les voy a mostrar un modelo de cómo podría ser esa referenciación. Este es el estándar que establece el Manual de Normas y Procedimientos en Materia de Auditoría de Estado. Fíjense que es un óvalo donde tiene diferentes elementos. Fíjense que tiene A es el tipo de auditoría, B, objeto de evaluar, C, órgano o ente, o sea, eso depende de la nomenclatura que usted como unidad de auditoría, con ustedes en la unidad de auditoría interna tengan. Hay, nosotros, particularmente, yo no me he manejado con ese estándar, ¿ok? Eso no significa que esté malo, recuérdese que eso son propuestas y así trabaja la Contraloría, ¿ok? Pero si usted en su unidad de auditoría interna, en su oficina,
tiene un estilo de hacer la referenciación y esa referenciación lo ayuda a usted a navegar en todo lo que es el expediente, no hay ningún problema. Lo importante es que usted sepa navegar en el expediente y sepa que A es, qué sé yo, banco, B es cuenta por cobrar, C es tal cosa, ¿entiende lo que le digo? Es importante que usted sepa manejarse de esa manera, o sea, no es necesario, obligatorio esto. Si usted tiene su estilo y vienen haciéndolo de una manera lógica y sistemática, no hay problema. Lo importante es que sea comprobable, que usted pueda decir de que usted mandó de la cédula sumaria a una información a la cédula, a la analítica A raya 1 y que lo que usted está mandando de A raya 1 sea lo mismo, ¿ok? Y que guarde vinculación, ¿ok? Eso es lo más importante. Lo demás es estética, ¿ok? Es cuestión de estilo de cada quien. Fíjese un ejemplo que yo tengo sobre lo que es referenciación. Por ejemplo, si es una auditoría financiera donde se colocan los estados financieros, fíjese, BG es lo que es el balance general, que ahora es estado de situación financiera. BG. Estado de rendimiento financiero, GP, o ganancias y pérdidas, lo que antes le decían ganancias y pérdidas. Movimiento de las cuentas de patrimonio, MCP. Podría ser las siglas del documento en otros reportes, qué sé yo, el reporte que le den. Ah, bueno, usted puede colocar las siglas de ese documento. Eso sí, en el índice debería de explicar también eso. En el índice de los papeles de trabajo, en alguna parte usted tiene que explicar, ok, de dónde salieron, de dónde, qué significa MCP, MAWP, o sea, lo que usted tenga aquí. El índice normalmente se coloca la letra I, que es índice. Cédula de planificación, P. Programa de trabajo, PT. Cuestionario de control interno, CSI. Entonces, bueno, ¿cuántos cuestionarios de control interno usted emita o haga para que los auditados le contesten? ¿Ok? CSI 1, CSI 2, CSI 3, o sea, cuántos usted tenga bien hacer para usted obtener información suficiente que le ayude a usted a hacer aseveraciones y para obtener incluso la causa en estos casos en los cuestionarios de control interno. No sirven solamente para usted sacar un diagnóstico del sistema de control interno, sino también para incluso obtener causa, ¿ok? La plantilla de medición de riesgo. Esa plantilla de medición de riesgo, hay una plantilla propuesta en el Manual de Normas y Procedimientos en materia de auditoría de Estado de la Contraloría General de la República, donde se tabula lo que es el riesgo inherente y el riesgo de control, ¿ok? Ahí incluso se hace una escala de valoración. Usted puede usar ese formato, pero debe, por supuesto, adaptarlo, así es, por ejemplo, examen de la cuenta, adaptarlo a los hitos o a lo que se considere importante que pueda afectar o que pueda ser de riesgo para el examen de la cuenta o para la auditoría que usted va a hacer. ¿Ok? Informe preliminar, normalmente es IP, informe definitivo, ID. Si usted le coloca ID al informe definitivo, ID no importa, si le quiere colocar PC, no importa, o sea, lo importante es que todos en la unidad, todos los auditores, los supervisores, los coordinadores, el propio auditor interno sepa que PC es informe definitivo, por decirle algo, o ID es informe definitivo, eso es lo importante. Informe de seguimiento, IS, plan de acciones correctivas, PAC, acta fiscal 1, acta fiscal 2, cuántos hallazgos se hayan encontrado, ¿ok? Recuerde que el acta fiscal es un elemento importante para poder sostener, para poder darle fuerza al hallazgo, ¿ok? Porque también da el chance al auditado de mantenerse informado de lo que usted encontró, ¿ok? Usted al auditado debe mantenerlo también informado. En mi opinión, debe ser así. El auditor debe informar al auditor también, porque también el auditado que de verdad se preocupa por los resultados de su trabajo va y pregunta. Eso no significa que sea culpable o que sea inocente, ¿no? Sino que sencillamente le preocupa. A mí eso me parece un punto a favor. Okay, me parece algo favorable, que se preocupe por su trabajo, que se preocupe por los resultados. ¿Okay? La cédula de hallazgo, CH. Entonces CH1, CH2, CH3, lo que usted tenga bien colocado. ¿Okay? Vamos a ver ejemplo de referenciación. Fíjese que en el primer nivel tenemos a la sumaria. Vamos a verlo en dos casos sencillos, caja y banco. El primero en caja. A normalmente se le coloca a caja, el área de caja. Entonces, ok. Tesorería sería A raya 1, o sea, la caja del departamento de tesorería. Ah, ok. El departamento de tesorería tiene una caja. Ah, ok. A raya 1. Entonces ahora vamos a ir
al arqueo de caja. Es el insumo principal, es lo primero que se hace cuando se hace una revisión de caja, cada chica, que se hace un arqueo de caja. Normalmente, fíjese que son elementos alfanuméricos la referenciación. A raya 1, o sea, porque viene de A raya 1 significa que es caja chica del departamento de tesorería, arqueo de caja. Auxiliar de caja, A raya 1, o sea, caja el auxiliar de caja es el documento que le da a usted, el analítico que le da el sistema o que le da el auditado. Ok, mira, aquí están todos los movimientos de caja. Ok. Usted le coloca su referenciación A raya 1, o sea, caja de tesorería, caja del departamento de tesorería, y es el primer documento, el auxiliar de caja. Fíjese que el 1 raya N, el 1 slash N significa la cantidad de páginas que tiene ese documento. ¿Ok? Porque puede ser que ese auxiliar tenga, por ejemplo, tres páginas. Entonces sería 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Con banco también ocurre lo mismo. El principal, pues, tenemos un banco y un listado de diferentes bancos. Digamos que, por ejemplo, este banco que tenemos ahí en la pantalla, ok, tenemos ese banco. Y ese banco sería B raya 1, ¿ok? Porque también podríamos tener otro banco, digamos, provincial, mercantil, del Tesoro, Venezuela. Ah, ok, entonces cada uno debe ser B raya 1, B raya 2, B raya 3, cada banco con su número asignado. Y cada conciliación de cada uno. Si, por ejemplo, Banesco es B raya 1, entonces tenemos a conciliación de Banesco y la cantidad de páginas también sería interesante colocarlo, ¿ok? Si la conciliación, hay conciliaciones que tienen 2 o 3 páginas incluso. Entonces cada una debe especificarse uno de 3, 2 de 3, 3 de 3, o 1 de 2, o 2 de 2. ¿Ok? B1 raya C es otra opción que puede colocarse, o sea, es la conciliación de Banco Banesco. ¿Sí? Y auxiliar de banco sería, ok, B raya 1 de 1, ok, conciliación de Banco Banesco, o auxiliar de Banco Banesco, ok, y tenemos el número 1, ok. El estado de cuenta bancario, entonces sería B raya 1 B raya 1 raya 1 va sobre 2, ok. Y así cuánto documento le den. Recuerde que el 1 sobre n es la cantidad de páginas que contenga ese documento que le están dando. El auxiliar de banco tiene 5 páginas, 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5 y así. La colocación de la referencia es algo que también lo discuten mucho. Algunas personas, todavía la vieja usanza era de que, bueno, cuando usted coloca, tiene una cifra, como en este ejemplo, tiene una cifra. Cuando usted coloca el número, por ejemplo, A, lo coloca en el lado derecho, es porque está enviando la información a otra cédula analítica. Está enviando la información a una cédula analítica. Lo colocan a la derecha. Es el estándar, ¿ok? Las cédulas analíticas tienen las sumarias tienen esa virtud. Así, bueno, sí, yo lo he hecho desde hace tantos años que llevo en este oficio. Y el lado izquierdo, ahí hay un errorcito de lado, y el lado izquierdo es donde recibe de las cédulas analíticas, ¿ok? Entonces, por un lado, por la derecha envía y por el otro recibe. Y debajo de la cifra es neutral, o sea, puede reenviar o recibir. O sea, si usted lo quiere colocar en este estilo o usted ya tiene un estilo para colocar la referenciación, eso no importa. Estos son metodologías que son viejas, pero que algunos todavía la aplican, ¿ok? Pero si usted quiere colocarlo solo en el lado derecho o solamente abajo o por cuestiones de espacio solamente lo coloca en el lado izquierdo, eso no hay ningún problema. Lo importante es que sea cruzado, que esa información, que uno pueda determinar de que esa información viene de un lugar a otro y que esa información también hay una retroalimentación en la información. Fíjense que la referenciación cruzada es lo que le estoy hablando. Ok, esto viene de una cédula sumaria, que en este caso sería AC raya A. Si lo ven en la parte superior, en la cédulita de abajo, dice cédula sumaria AC raya A. Ok, eso es una auditoría. Ajá. Ese AC raya A está enviando a un AC raya A raya 1, que es el detalle de alguna de estas 3 partidas que están aquí, la 401, 012 y la 403, la están analizando, se hace un análisis detallado en la cédula AC raya A raya 1. ¿Entienden? Entonces, de aquí manda para allá y de allá manda para acá. Y se van colocando, se van señalando aquí todos los montos, ¿ok? Lo van mandando para que haya conectividad, para que haya relación, todo debe interrelacionar. Este es un curso que por eso les decía que es un curso que es práctico, ¿ok? Debería de practicarse esto para que no haya confusión. De todas maneras, si hay alguna duda, alguna pregunta, podemos responderla luego. Las marcas.
son símbolos que sirven para explicar de forma sucinta acciones en general. ¿Ok? Y van a la izquierda o debajo del elemento. Si por cuestiones de espacio usted no lo puede colocar a la izquierda ni abajo, le digo, ajá, a la izquierda, lo coloca a la derecha, eso no importa. Lo importante es que esa marca diga, especifique qué es lo que usted está haciendo, la acción que se está haciendo. Debe ser definido y utilizado por todos los auditores, o sea, todos deben hablar el mismo idioma, bailar la misma canción. Existen estándares dados por la Contraloría General de la República, pero sin embargo, se pueden usar los que considere convenientes. Si usted por su práctica ha venido haciéndolo con tilde y alfabeto griego, bueno, sígalo haciendo así. Lo importante es que usted especifique y que sea estándar que un tilde significa tal cosa, alfabeto, una letra, el omega, por decirle, significa cruzado contra analítico. Ah, ok. Un cero tachado significa observado, qué sé yo. Eso es cuestión de estilo, de cada quien. Las referencias y los conectores van en color rojo, ¿ok? Normalmente se coloca el color rojo porque resalta sobre el documento, ¿ok? Debe señalarse y explicarse en los papeles de trabajo para la interpretación, porque si no, imagínense, eso es una cantidad de símbolos y elementos que se están colocando y nadie sabe qué significa. Entonces, es importante que se explique en cualquier lado, en la parte inferior, en donde usted crea conveniente, debería de explicarlo, ¿ok? Es importante. Estas son las marcas, el menú de marcas que propone la Contraloría General de la República en su Manual de Normas y Procedimientos en materia de auditoría de Estado. ¿Ok? Fíjese la cantidad de acciones que hay, que cada uno de estos elementos o símbolos tiene. ¿Ok? Entonces tenemos el tilde cotejado con otro documento, como que una estrella así a no completar significa suma verificada, por decirle cualquier otro, fíjese, hay muchísimos. Y cada uno de ellos tiene una significación, pero usted tiene que explicarlo. Y todos los auditores deberían de entenderlo, porque a lo mejor a usted lo están mandando a hacer un trabajo, lo están designando a hacer un trabajo, pero después para el siguiente ejercicio económico financiero envían a otro funcionario y ese funcionario va a revisar sus papeles de trabajo, debería de revisar sus papeles de trabajo, los resultados de su trabajo, de la auditoría anterior, y deberían de hablar el mismo idioma en materia de marca. ¿Okay? Fíjense que las extensiones sirven para evitar la repetición excesiva de una marca o referencia. Entonces no es tilde, 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 y usted coloca 50 tildes en una hoja. No, no. Entonces ese tildero loco allí. No. Usted coloca un tilde y una línea, y eso significa de que todo eso está verificado, revisado conforme, sumado conforme. El nombre que usted, o la acción que signifique ese símbolo. Fíjese que sirve para mejorar la presentación y agregar más pulcritud y menos impacto visual. Normalmente también se hacen de color rojo y pueden ser tanto horizontales como verticales. ¿Bien? Y es un ejemplo de extensiones verticales. Tenemos una extensión donde, ok, tenemos un listado de contratos, ok, o de órdenes de trabajo, donde se ve aquí, ¿ve? Entonces, el tilde significa revisado conforme o cotejado con documento, ok. Y ya usted sabe de que todas esas cifras que están allí ya fueron revisadas conforme o cotejadas con el documento, con la orden de trabajo, ¿bien? Y está conforme. Un ejemplo de extensión horizontal, lo tiene aquí, pero con índice, ¿ve? Con los índices, ¿ve? ¿Ve? Entonces, y aquí está igual que significa sumado conforme, por decirle algo que significa igualdad. O sea, es cuestión, es libertad en este sentido. Tenemos conectores, que son elementos que sirven para trasladar una cifra o información de un lugar a otro del documento. Y se utiliza para desarrollar operaciones, aritméticas, así como explicar o informar algo que no puede desarrollarse en su lugar de origen. Se hacen de color rojo. A diferencia de la referenciación, el conector a la derecha o debajo envía o a la izquierda debajo recibe. Eso, bueno, eso usted como usted lo quiera colocar. Lo importante, señor, es que haya una conexión. Vamos a ver este ejemplo. Fíjese el siguiente ejemplo. Es una revisión donde, fíjese, existen varios conectores. Ese conector apunta con una flecha hacia abajo. Por ejemplo, el A significa, este contrato no se encuentra procesado. Debido a cuestiones de espacio, usted no lo va a colocar aquí, lo traslada a un sitio donde tenga espacio y desarrolla la idea. ¿Lo ve? Ahí tiene también la leyenda de lo que significa el tilde y de lo que significa el igual. Fíjese, también puede trasladar una cifra de un lugar a otro del documento para hacer algún tipo de cálculo. Y aquí este C-2 es
que está ligado con la cédula sumaria C2 o con la analítica C2. ¿Ves? El legajo de la pieza. Fíjese, el procedimiento administrativo no puede desarrollarse en el vacío. Debe haber una pieza, un legajo, los papeles de trabajo donde está un expediente, donde esté todo el resultado, todo lo que usted hizo. ¿Ok? La sucesión de trámites e incidencias, así como de actos y actuaciones, requiere que se concrete un cuerpo documental ordenado y coherente. ¿Ok? Debe ser ordenado y coherente, o sea, debe mostrar de manera sistemática todo lo que usted hizo. ¿Okay? Todos los análisis, todas las evidencias que recopiló, los resultados y nuestras conclusiones y todo, y el informe, ¿no? Los informes. El expediente es el recorrido de formación de la voluntad del acto que se emite, por lo tanto es muy importante que la formación del expediente, la formación del expediente, porque ese conjunto de documentos y actuaciones ordenados sobre un asunto determinado sirve de antecedente y fundamento del acto resolutorio, o sea, sirve de fundamento para nosotros sacar nuestras conclusiones, recomendaciones, para hacer nuestras aseveraciones. ¿Bien? Muy importante, sirve para nosotros hacer nuestro hallazgo, para poderlo colocar en la parte de evidencia, como parte también de la condición, e incluso como parte de la causa, también, que la causa debe tener una evidencia también, no es que yo lo pensé o a mí me parece que es así, no, no, la causa también debe estar evidenciada. ¿Ok? ¿De dónde se originó esa falla? Debería de estar, ¿ok? El expediente administrativo es parte del fundamento de la resolución administrativa que se adopte, ¿ok? Es necesario llevar a cabo una labor de sistematización de los documentos, o sea, deben estar ordenados sistemáticamente. Los documentos que conforman los papeles de trabajo contendrán tantas piezas o legajos como sean necesarios y podrán ser archivados en carpetas, ya sea Manila, Oslo, como usted quiera, una tapa de cartón arriba y una tapa de cartón abajo con un serafín en una esquina, como usted quiera, ¿ok? Lo que sí debe ser es por lo menos en grupos que se encuentren protegidos y deben tener máximo 250 folios. En cada pieza debe colocarse una portada que identifique como mínimo lo siguiente: objeto auditado, tipo de la actuación, ejercicio o periodo auditado, el número de piezas o legajos, ¿ok? Importante, debe ser correlativa y separada por una barra que indique el número total de páginas de legajo. Uno de 250, dos de 5, 3 de 10, o sea, la cantidad. Y también debe señalar los funcionarios actuantes, tanto los auditores como los coordinadores, los encargados. El orden de los papeles de trabajo, bueno, como le digo, debe ser sistemático, debe ser secuencial, ¿ok? Entonces, en primer lugar, debería colocarse una planificación. El primero es el nombramiento del auditor, después la notificación a la dependencia, el plan de trabajo, su cédula de planificación, su cédula de medición de riesgo, los cuestionarios de control interno necesarios para poder hacer un diagnóstico del sistema de control interno. Ya en la fase de ejecución, su acta de inicio de actuación, algunas unidades de auditoría interna hacen acta de inicio de la actuación. ¿Ok? En el Instituto de Higiene hacemos acta de inicio de la actuación. Solicitudes de recaudo, estados financieros, cuestionarios, porque a la larga también salen elementos en los cuales se deben hacer preguntas para obtener evidencias para la causa si encontramos hallazgos. Cédulas sumarias y analíticas, cédula de hallazgo, evidencias, actas fiscales, acta de presentación de resultados. ¿Ok? Cuando se termine el trabajo, debe hacerse un acta de presentación de resultados. No puede olvidarse usted de no participar los resultados del trabajo a la unidad auditada. Si usted no lo hace, bueno, comete un terrible error y puede ser eso después tumbar todo el caso y bueno, y genera de verdad malos entendidos y muchas cosas negativas. ¿Okay? La parte de presentación de resultados, bueno, el informe preliminar con memo de remisión, los descargos administrativos, el informe definitivo, el informe del auditor, ¿okay? Y el plan de acciones correctivas. ¿Okay? Si quiere colocar primero el informe del auditor, después el preliminar, después lo descargo, después el definitivo, también. O sea, lo importante es que exista el orden sistemático. ¿Okay? Para el seguimiento, también, fíjese que también hay una fase de planificación donde hay un nombramiento, la notificación a la dependencia, en el informe definitivo, ¿okay? Donde en el informe definitivo están las recomendaciones que son las que nosotros vamos a hacer
seguimiento a ese plan de acciones correctivas que nosotros nos enviaron, ¿ok? Formalmente. El plan de trabajo y la cédula de planificación. Para la ejecución, igualmente, el acta de inicio, si usted hace acta de inicio, solicitud de recaudo, cuestionarios, cédulas de seguimiento, ¿ok? Las evidencias, las actas fiscales y la acta de presentación de resultados. Y en la parte de presentación, ese informe único, ¿ok? Y hacer el informe del auditor. El auto de corrección de foliatura es en el caso de que usted, bueno, se equivocó en la foliatura. Lo recomendable es que usted primero, claro, es doble trabajo, pero es preferible hacerlo de esa manera. Se hace primero el lapicito, a la hora de que usted se equivoque, bueno, al menos se equivocó con el lápiz, puede borrar, porque si lo hace con bolígrafo, entonces tiene que hacer un auto de corrección de foliatura. No puede echarle el corrector líquido ni nada de eso, olvídese de eso. Tiene que hacer un auto de corrección de foliatura. Y, irnos por lo que establece la normativa legal. Normalmente se coloca en la parte superior derecha, ok, ya sea en forma horizontal o vertical. Ya eso queda de parte de usted, como usted lo quiera. Lo importante es que no interfiera tampoco con la referenciación. Existen dos tipos de archivos de papeles de trabajo. Está el permanente, ok, que es la información que no cambia y que con el tiempo y que si lo hace no es muy común. Que son los organigramas, el acta de documento constitutivo, las actas de asamblea, los manuales de normas y procedimientos, ¿ok? Todo eso que normalmente no se modifica tanto o no se modifica, ¿ok? Y la parte del archivo corriente, que son los que se han acumulado y que corresponden al periodo sujeto a examen o que vienen del análisis que usted hizo, ¿ok? Del trabajo que usted realizó. Vamos entonces a un ciclo de reflexión. Nosotros, los auditores, somos la pieza fundamental en toda organización. Nosotros nos debemos a un público, nos debemos al colectivo. Nosotros somos pieza fundamental para la organización, para la toma de decisiones, ¿ok? Coadyuvamos para que la organización vaya adelante. Formamos parte de esas 3 líneas de defensa que se ha hablado mucho sobre eso. Esas 3 líneas de defensa están claramente definidas y nosotros formamos parte de una de esa mesa de 3 patas, ¿ok? Dentro de esas 3 líneas de defensa, auditoría interna forma parte integral. Y nosotros nos debemos a eso. También debemos hacer nuestro trabajo con transparencia y con muchísima humildad, ¿ok? Debemos hacer nuestro trabajo con transparencia y humildad, siempre viendo hacia el futuro, manteniéndonos actualizados para poder ayudar, para poder dar un diagnóstico correcto. Nosotros somos como médicos, ¿okay? Yo lo veo así, yo me considero como un médico de la organización y nuestro trabajo va orientado hacia eso, a dar un diagnóstico que ayude a que la organización mejore. Entonces, con este mensaje, les hago extensiva a todos ustedes las gracias por la paciencia, por el retardo en esta ponencia. Gracias también por toda su atención. Gracias a Laura Guerra, la doctora Laura Guerra, Superintendente Nacional de Auditoría Interna, a la abogada Narqui, al profesor Luis Rendón, que bueno, un apoyo grandísimo, al amigo Adrián Castro, allí en los controles, y a todos ustedes. Les deseo éxito. Estoy a su entera orden y estamos para ustedes, ¿ok? Nos debemos todos y debemos siempre hacer nuestro trabajo con humildad. Si tienen algún aporte, con muchísimo gusto lo compartiremos en la fase de preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias al especialista Giancarlo Villasmil. Inmediatamente damos la palabra a Narqui Martínez, gerente general del Sistema de Control Interno. Adelante, doctor Narqui. Muy buenas tardes. Agradecida de antemano con nuestro querido facilitador, especialista Giancarlo Villasmil, por su participación, por su ponencia el día de hoy, muy nutritiva para todos nosotros. Y por supuesto, bueno, vamos a iniciar en este caso la ronda de preguntas. Por acá, por supuesto, todo el mundo agradecido, profesor Giancarlo, y todos enviándole saludos y felicitaciones por la ponencia. Y por acá tengo una consulta de nuestro querido facilitador,
por ahora, Edgar García, desde la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas y Comercio Exterior. Lo felicita y le augura todo el éxito del mundo. Gracias. Igualmente, tenía una consulta por acá. ¿Cuál es la Estamos para eso. Se me perdió la pregunta. No, perdón. No te preocupes. El informe de auditoría, como elemento iniciador de la posible, el informe de auditoría, como elemento iniciador de la posible responsabilidad, ¿cuáles son los cuidados más importantes? Ok. Bueno, en primer lugar, ¿no? Si hablamos del informe de auditoría, debemos velar porque el informe de auditoría cumpla con la estructura que establece la normativa, ¿ok? La buena usanza de lo que es la presentación del informe. Incluso algunos hablan de las normas APA. Cuando yo estaba en Seguro Horizonte, el auditor interno, el mayor Douglas Marquina, y espero que esté escuchándome, si no, bueno, un fuerte abrazo para él, un gran profesor, un gran jefe. Él nos hacía a nosotros, el cuerpo auditor, que nos leyéramos las normas APA, y él velaba mucho porque nosotros aplicáramos esa norma. Que se cumplan incluso hasta los márgenes. Recuerden que el informe de auditoría es el resultado que sale para todos, pues, para conocimiento de todos, ¿ok? O al menos para un tercero, ¿ok? Entonces, la imagen del trabajo del auditor debe ser siempre impecable, debe ser concisa, debe ser que no dé espacio a dudas. Entonces, siempre debe mantenerse incluso hasta los márgenes, la redacción, que no esté impreso, qué sé yo, en hoja reciclada, ese tipo de cosas, por favor dejarlas, no hacerlas. O sea, de verdad que sí es muy importante eso. El informe de auditoría es el insumo final del trabajo, ¿ok? Es el insumo final del trabajo. Ese informe debería estar redactado de una manera coherente y sucinta o resumida, ¿ok? Que no sea un cuento de amor y dolor donde usted cuenta cualquier cantidad de cosas y no dice absolutamente nada. O sea, es como cantinflérico, pues. Entonces no debe evitarse las cantinfladas en un informe. O sea, todo lo contrario, debe ser directo. Vaya al grano. Ajá, ¿qué usted encontró? ¿Ok? Yo tenía un profesor que siempre hablaba de que una gráfica vale más que 1000 operaciones matemáticas. Si usted puede hacer tabular, ¿ok? Mejor todavía, porque en un gráfico, en una tabla, usted puede graficar mejor las cosas. Y las recomendaciones. El informe definitivo tiene dos elementos que son los que, al fin y al cabo, son los que buscan siempre las máximas autoridades. Porque uno coloca todas esas cuestiones, todos los hallazgos y las observaciones, pero en la conclusión y la recomendación es lo que al final normalmente la gente lee. Entonces van directo al final. Entonces, después es que van hacia el contenido del documento. Entonces, las conclusiones deben ser también concisas y deben guardar una íntima relación con lo que usted observó. Y las recomendaciones, por el amor de Dios, deben ser, deben tener un impacto, ¿ok? Deben ayudar a la gerencia, a la máxima autoridad a tomar decisiones. Porque de nada sirve colocar recomendaciones de cosas que ya fueron corregidas, por decir algo. O sea, no tiene como mucho sentido, ¿ves? Entonces, pero lamentablemente eso es algo que hay que colocarlo, pues, porque es obligatorio, pues, colocar recomendaciones. También con el número, ahí, y para una cosa, Narki, que es y a ustedes, oyentes, hay quien tiene la usanza de hacer una recomendación por hallazgo. O sea, sale un hallazgo, sale una conclusión y sale una recomendación. ¿Ok? También he visto de que hacen una conclusión global de todo lo que se encontró o de elementos que guardan relación el uno con el otro. Hacen una sola conclusión y hacen de esa sola conclusión salen 3 recomendaciones. Y eso no está mal. ¿Ok? Yo no lo veo mal. Lo importante es que la conclusión explique, ¿ok? Sea un resumen de todo lo que usted explicó en el desarrollo del documento, ¿ok? Entonces, se debe guardar mucho celo con eso, con el informe preliminar. Espero pues, haber satisfecho con esta respuesta al licenciado Edgar. Un fuerte abrazo para él, muchísimo éxito
en su cargo y que, bueno, que Dios lo bendiga. ¿Alguna otra pregunta, Narki? Excelente, muchísimas gracias, profesor. Bastante claro, creo que quedó en este caso la duda que planteaba el licenciado especialista Edgar García. Espero que Por sí, que acá estaba lo a la altura. saluda, lo felicita Yailin Díaz de la Unidad de Auditoría Interna de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público. No, un fuerte abrazo. Igualmente Carolina Balani y le Ah, manda saludos, un igualmente fuerte lo abrazo. felicita por la conferencia. Y Richard Zárate, Zárate, consulta, con el sí. plan cero papel, ¿podemos utilizar los papeles de trabajo de manera digital? En Sí, ese caso, ¿hay que tener firma electrónica? sí, sí, fíjese algo, ahí eso es un caso muy interesante y es un tema que deja mucho, levanta mucho polvo, ¿ok? Le digo por lo siguiente. Número uno, el estamento legal y sublegal que tenemos ahorita en la parte de control es muy escaso con eso. La Contraloría todavía no ha desarrollado suficiente información de cómo sería el manejo de lo que es la información en formato digital, ¿ok? Sin embargo, en mi opinión, la información, como yo lo dije en el desarrollo de la ponencia, si a mí, si yo solicito una información, por ejemplo, los manuales de normas y procedimientos, entonces para que no me manden todos esos manuales impresos, que me lo envíen en un CD. Entonces ese CD, por supuesto, ese CD debería de tener, señalarme todos los documentos que lo conforman, que están dentro del contenido del CD, y por supuesto debería de tener un memorando en donde es la persona que se hace responsable de eso me lo está enviando y me está señalando el contenido. El documento digital, ok, debería de manejar una firma electrónica, ok, ya nosotros debemos modernizarnos, ¿vale? Así hablándolo en criollito, nosotros debemos encaminarnos hacia el futuro, y eso es una cuestión que yo siempre he dicho en las ponencias. Nosotros, los servidores públicos, debemos ser observadores de la ley y también debemos levantar la mano a la hora de nosotros buscar soluciones para que se modernice. ¿Ok? Porque hay normativa que es muy vieja y que todavía nosotros estamos usando y ya eso está desfasado. Vivimos en el futuro, en lo que antes en la antigüedad era algo que no se podía, que era absurdo, ahora ya está aplicable. Entonces, las leyes deben ir también en ese orden, porque también así como va la ley, también van los ilícitos. Entonces, si la documentación debería de estar firmada por alguien, ¿ok? Entonces alguien debe hacerse responsable de eso, por supuesto. Para eso existe una norma, ¿ok? La ley de datos y firmas electrónicas nos habla sobre eso. También les voy a dar algo para que investiguen, ¿ok? Una tareita, que es la siguiente. Búsquense en la página web de la Contraloría General de la República en la parte de dictámenes. Búsquense los dictámenes del año 2009-2010. Y allí hay un caso de los amigos del Banco Central de Venezuela que pidieron una consulta sobre lo que es los papeles en digital. ¿Por qué? Porque el sistema que manejaba, o no sé si todavía lo manejan, si está la persona del Banco Central, no sé si nos lo podrían aclarar. Ellos manejan un sistema donde los papeles de trabajo y toda esa información la procesan de manera digital, o sea, ya el plug. Entonces, ellos hablan allí, en ese dictamen, hablan del artículo número 4 de la ley de mensajes de datos y firmas digitales, electrónicas. Y en ese caso, dice así, que un documento en digital tiene carácter probatorio siempre y cuando tenga unos elementos de seguridad que lo hagan confiable. Y entre ellos está la firma electrónica, ¿ok? Porque la firma electrónica también tiene un proceso de autorización, ¿ok? Para que te la den. Eso es como una especie de código. Yo lo he visto como un código QR, yo lo he visto. No sé si otros lo han visto de otra forma, ¿ok? Y en ese código está la firma de Giancarlo Villamil Ramos, que es gerente general de administración, por decirle algo. Entonces sí, para el amigo Zárate, sí,
es importante de que la información digital, si me la van a dar en digital, tenga la firma electrónica. ¿Ok? Porque ahorita hasta incluso la documentación que es escaneada es susceptible a ser alterada. ¿Ok? Espero haber contestado la Excelente. Muchísimas gracias, profesor Giancarlos Villasmil. Igualmente por acá, saludos le envía Denis Sierra. Felicitaciones al conferencista, María Teresa Guerra Medina también. Y tenemos a nuestro querido amigo Gilberto Hernández. Él dice, bueno, está contando parte de su experiencia, que como asesor, que ha sido en varios organismos públicos, ha observado que en los hallazgos, en las observaciones de los hallazgos, no se reflejan los 4 elementos de auditoría. Y para él, eso es una falla. Quiere saber su comentario con respecto a esto que él está enunciando. Esos son parte de los pecados del auditor, ¿ok? Es lo que yo digo también, o sea, un hallazgo que no tenga ninguno de los elementos se convierte en un chisme, ¿ok? Si usted observó una situación en la cual no tienes un basamento legal, es preferible no colocarlo o, bueno, trata de buscar de forma exhaustiva la normativa legal o sublegal donde exista, donde lo puedas al menos englobar o enmarcar, ¿ok? Porque es muy temerario colocar en un informe un hallazgo que no tiene una sustentabilidad legal, ¿ok? Eso es muy temerario. La otra cosa, todos los elementos del hallazgo están interrelacionados. Entonces, cuando falla uno de los elementos, el hallazgo se cae solito. Y si no tiene la evidencia, bueno, más que más, es un chisme, un absoluto chisme en el cual después usted puede ser objeto a una potestad investigativa por mala práctica, pues, y eso, bueno, eso es una raya muy mala, pues. Entonces es preferible cumplir con todo eso. De hecho, cuando cuando tuve la oportunidad de disfrutar con ustedes en la conferencia de la causa, yo hablaba sobre eso, de que si usted ve, por ejemplo, esos informes los informes de actuaciones de la Contraloría General de la República, usted se puede dar cuenta de que, y la Contraloría revisa las unidades de auditoría interna, usted se da cuenta de que es un error. Claro, no lo hacen todo, ciertas y determinadas unidades, gracias a Dios, que ya me imagino que habrán enmendado el capote. Pero sí es así, realmente todavía se ve que hay problemas incluso en la redacción de la condición, que no ubican el criterio dentro de la condición, entonces utilizan un criterio que corresponde para un ente descentralizado funcionalmente sin personalidad jurídica, lo colocan con uno que sí tiene personalidad jurídica o cosas así, y eso no está bien, ¿ok? Entonces, y la causa, más todavía, la causa debe estar sustentada, de verdad, mire, es importantísimo, la causa sin evidencia también es un chisme, pues es una cuestión que se puede interpretar de que es algo que usted está inventando y puede ser después tu palabra contra el auditado. Entonces puedes quedar mal tú por estar inventando un cuento chino ahí y eso no está bien. Es preferible agotar todos los recursos para que usted haga un trabajo lo más profesional posible. Gracias al compañero por el aporte. Y para terminar, quería decirles algo. Excelente, muchísimas gracias, profesor. Ajá. Sí, no, que quería aclarar, era que este grupo que ustedes, ustedes los de la superintendencia organizaron, es de formación. Todos nosotros aprendemos de todos nosotros. O sea, el hecho de que Giancarlos Villasmil diga algo no significa que es lo que es, no. A lo mejor el auditor no sé, del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, o el amigo Edgar, nos puede, bueno, pues, tiene un cúmulo de experiencia y de técnicas y de estilos que pueden ser incluso hasta mejores que los nuestros, ¿ves? No significa que el nuestro sea malo, sino que hay otros que hacen las cosas quizá un poco mejor, más prácticos, y pueden ayudarnos a nosotros a enriquecernos. Por eso es que la parte de formación no solamente Giancarlos Villamil, Aristóteles León, o Mariluz Salazar, o Ángel Heredia,
o sea, o todos nuestros amigos, no todos nuestros amigos formadores, sino también ustedes, los auditores internos, los funcionarios que están también del otro lado escuchándonos, participen y háganos saber sus impresiones, cómo hacen ustedes el trabajo, el estilo. Eso es importante, nos enriquece a todos, y debemos trabajar aquí con toda la humildad posible. ¿Sí? Muchísimas gracias, profesor. Por acá le manda saludos y lo felicita por la conferencia, Flor Serrano. Gracias por el tiempo invertido, los aportes dados, muy buena práctica en la ponencia y práctica. Richard Zárate le dice, bueno, que igual va a revisar el dictamen, así que, bueno, la investigación por delante. La tareita. Sí, señor, para todos. Como tú dices, es una construcción colectiva. Eva Valero, felicidades al ponente, profesor Villasmil, por su destacada y oportuna conferencia. María Teresa Guerra Medina tiene una pregunta, dice, ¿cómo se puede hacer para que el auditor, al redactar el informe, cumpla con los 4 elementos del hallazgo? Ok, ¿cómo puede hacer? Bueno, en primer lugar, vamos poco a poco, ¿no? La pregunta se divide en 5 pedazos. La primera es la condición. ¿Okay? La condición es evidentemente la fotografía o los hechos o la situación que usted detectó. ¿Okay? Normalmente para redactar el hallazgo de la parte de la condición uno debería de ser utilizar las técnicas de redacción que bueno, más elocuentemente la maneja Mariluz Salazar, ¿ok? Eso es excelente, ya cuando explica lo que es la catáfora, la anáfora y todas estas técnicas. Sin embargo, lo más importante es que usted sea conciso a la hora de explicar la situación que usted detectó, los actos, hechos u omisiones que usted encontró, ¿ok? Explicarlos y cuantificarlos, ¿ok? Es importantísimo que se maneje de esa manera. Evitar las redundancias, ¿ok? Eso es muy importante también, evitar la redundancia y no explicarse demasiado para que no sea fastidioso para el lector. Para lo que ese es para la condición. Para el criterio, debe englobarse, debemos saber dónde estamos parados, ¿ok? Si se está haciendo una auditoría a un órgano, ok, existe la normativa legal y sublegal que regula ese órgano. Entonces, y todo lo relacionado con ese órgano, la parte presupuestaria, la parte de gestión y todo eso, todo debe estar dentro de esa unidad, ¿ok? No puedes tomar, ¿ok? Como criterio la normativa legal o sublegal aplicable, pues, si estás auditando un órgano, aplicar lo que es para un ente descentralizado, ¿entiendes? Ya eso es otra cosa. Entonces, normalmente, esa es una de las observaciones que pone mucho la Contraloría, que se aplican criterios que no tienen absolutamente nada que ver, primero, con la organización, y segundo, incluso con la situación que usted está señalando. Porque hay veces que sí es verdad, hay veces que se hace difícil calzar un acto, hecho u omisión o algo que usted encontró dentro de la normativa legal. Pero si usted no lo encuentra dentro de la normativa legal, debería al menos de estar en el manual de normas y procedimientos, que es en principio el primer insumo que usted debe leer y analizar antes de hacer una auditoría. El manual de normas y procedimientos, para usted poder saber cuáles son los procesos que llevan, este papel sale para acá, llega para acá, lo firma fulano se lo entrega a perenteo, sultaneo, y así, ¿ok? Para poder saberlo, ¿ok? La causa es un elemento que es en extremo delicada. ¿Por qué? Porque la causa es susceptible a que haya subjetividad, ¿ok? Y no, debe ser totalmente objetiva y debe ser profesional. Para ello, usted debe hacer acopio de todos los elementos de convicción y pruebas suficientes y pertinentes. No puede dejar una causa así porque, esto se debe a deficiencias en el sistema de control interno. ¿Cuáles deficiencias? ¿Usted las analizó? ¿Usted las vio? ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son? No, que eso la situación se debe a desconocimiento. Caramba. Entonces el auditor le va a decir, yo desconozco de eso. ¿Dónde dice que yo desconozco? Yo te dije a ti que yo desconozco. ¿Entiende lo que le digo? Es importantísimo entonces
de que no se raye en la subjetividad, porque al ser subjetivo, inmediatamente el informe, al menos el hallazgo, pierde uno de los atributos que es objetividad. Entonces hay que cuidarse de eso. El efecto es ya lo que puede traer con la consecuencia que trae ese hecho, acto, hecho o omisión, y va ligada con la causa, ¿ok? La recomendación y la conclusión, sobre todo la recomendación, ataca la causa. Y el último elemento, recuerden, yo estoy nombrando 5, el quinto elemento es la evidencia. La evidencia es lo que sustenta todo lo demás, es la base de ese castillo. Si no tiene suficiente evidencia, eso es un chisme, ¿ok? Y los chismes no van, en un informe no va, ¿ok? Entonces, usted debe buscar, agotar aplicar todas las técnicas y hacer todo lo posible para obtener evidencia suficiente, competente, pertinente y comprobable que lo ayude a encontrar lo que usted necesita para poder sustentar todo lo demás, sobre todo la condición y la causa. Importantísimo. Entonces, hay que ser muy celoso con eso. La recomendación que le doy a la amiga a la compañera, es que debe ser muy celosa, diligente con el trabajo, que revise y que logre de verdad vaya a la raíz del asunto. No se quede solamente con lo que le dice el auditado. Usted tiene que ir a la raíz del asunto. Para eso estamos nosotros, los auditores internos. Para eso estamos. Gracias. ¿Otra respuesta? Muchísimas gracias, profesor. Igual, bueno, espero que María Teresa haya satisfecho la duda que tenía allí, ¿no? Rafael Rumbos le envía felicitaciones por su destacada ponencia el día de hoy. Gracias. Y el dominio sobre un tema tan importante como es los papeles de trabajo en los informes de auditoría. Irania León, igualmente, gracias, profesor Villasmil, y a la SUNAI, muy buena la ponencia. Jenny del Rada, buenas tardes, ella es de la Unidad de Auditoría Interna de la CanTV, y ella afirma, dice, considera que si un hallazgo no está compuesto por sus 4 elementos, deja de ser hallazgo de auditoría porque carece de sustento. Claro. No sé si usted comentará un poco. Por supuesto, eso que dice la amiga de la CanTV, eso es correcto. O sea, sí, yo le digo los 5 elementos porque el efecto es, la evidencia es lo que al final marca la diferencia entre un hallazgo y un chisme, ¿ok? Pero si es así, ¿ok? Si usted tiene una condición y no tiene un criterio que lo sustente, ya ahí va como quien dice cojito. Y si no tiene después una causa que sea obtenida de forma profesional, sistemática también, con métodos, con pruebas y todo lo demás, ya ese hallazgo ya deja de ser hallazgo. De todas maneras, hallazgo sin ninguno de esos 5 elementos, ya de por sí, que le falte uno ya está malo. Para mí es un hallazgo que carece de validez, tanto para legal como profesionalmente, ya deja de tener validez. ¿Me hago otra pregunta? ¿Aló? Bueno, por acá igualmente. Aparentemente. Disculpe, Luis. Adelante, Enarqui. Gracias. Por acá igualmente la licenciada Beatriz Vázquez Boada, auditora interna de la Oficina de Asuntos de Control Fiscal del Banco Central de Venezuela, le envía sus felicitaciones. Oscaira Rangel, quien pertenece a la Superintendencia Nacional de Auditoría, muchísimas felicidades, excelente ponencia. Gracias. Verónica Figuera Centeno, excelente ponencia, felicidades, comparte sus reflexiones. Yenilde Centeno es auditora interna de la empresa de cementos Cerro Azul. César Pinto, igualmente, saludos, excelente ponencia y saludos a la Superintendencia Nacional de Auditoría. Por ahora, profesor, entonces no tenemos más preguntas. Creo que hemos llegado entonces al final de la ronda de hoy. Sin embargo, les recordamos a todos y todas que el día de mañana, en un horario que se les va a enviar por el grupo de WhatsApp,
del programa de formación SUNAI. Les estaremos informando el horario en el cual el profesor Giancarlo Villamil se encontrará con ustedes y podrán allí realizar todas las dudas, preguntas que tengan con respecto a la ponencia el día de hoy. Igualmente, el día de hoy vamos a enviar por el grupo de WhatsApp esta presentación para que puedan igual hacer los comentarios el día de mañana. Y el día de mañana también vamos a enviar la presentación a sus correos respectivos. Bueno, sin más, nosotros por acá, profesores, nos estamos despidiendo de la actividad y le dejo para que usted también pues haga, enuncie su despedida por allá. Bueno, gracias, Narki, excelente amiga. Para mí la SUNAI es un sitio, una escuela maravillosa, trabajé con gente estupenda, maravillosos profesionales, un ambiente divino donde se compartió muchísima información. Recuerden el ciclo de mañana de preguntas, todavía tienen la tareita, no me han dicho, no, ninguno me dijo sobre los informes, la cuestión de los informes, de la tareita, espero que mañana alguien haya hecho la tareita. Y el amigo Zárate que, cónchale, que haya, que esté también, si quiere hacer compartir alguna conclusión o tenga más inquietudes sobre el caso de los papeles en formato digital, ¿no? Y lo de la firma y todo aquello. Les hago saber que, bueno, mañana vamos a tratar de que, bueno, ok, si hay preguntas, chéverísimo, buscaré contestarle las preguntas, pero si hay otro que pueda responder la pregunta o participar, dar su aporte, mire, con todo gusto, me parece estupendo, porque aquí todos tenemos una experiencia de algo. Aquí todos nos podemos sentar, tomarnos un café y reírnos, discutir y explicar y compartir opiniones e impresiones sobre nuestro trabajo. Esto es un trabajo que es infinito, tiene infinidad de situaciones y de decisiones, y mire, de verdad que hay que tomarlo con humildad. Y por eso, bueno, con el día de mañana estaré abierto a todas sus preguntas y consultas, comentarios, y bueno, si quieren compartir vivencias y todo, estaré completamente oídos pues con ustedes, para ustedes. Entonces, bueno, un fuerte abrazo y bueno, será para una próxima oportunidad donde, bueno, seguiremos explorando este mundo maravilloso de la auditoría y del control. Muy agradecidos, profesor, por su ponencia el día de hoy, magnífica, un manjar pues de conocimiento. Y por supuesto, todos y todas agradecidos con la disponibilidad que usted nos da el día de mañana también. Recordamos entonces la invitación del profesor Giancarlo Villamil, es un conversatorio en el cual todos van a poder participar. La idea es entonces, la invitación es para mañana, igualmente los invitamos para el próximo viernes, que vamos a continuar con la ponencia de las 4 miradas y nos correspondería la segunda mirada con el profesor José Zamora. Que tengan muy buenas tardes, agradecidos por su participación. En nombre de la Superintendenta Nacional de Auditoría Interna, la doctora Laura Guerra, le mandamos un fuerte abrazo y a cuidarse. Usemos el tapaboca y con mucha previsión porque el COVID todavía anda por allí, ¿ok? Muy buenas tardes.